Si tuvieras la oportunidad de ver imágenes del pasado, ¿qué sería lo primero que buscarías? ¿Te animarías a descubrir sucesos antiguos? Y no estoy hablando de revisar fotos de hace 100 años en blanco y negro, sino de imágenes de hace miles de años, de momentos que jamás fueron captados por una cámara, imágenes que no pudieron ser grabadas por ningún medio electrónico, ya que en ese entonces ni siquiera existían las fotografías. Les da la bienvenida Betodet y hoy les traigo una historia que lejos está de ser ficticia. Se trata del secreto más grande que guardó el Vaticano, o al menos eso es lo que se dice. Estoy hablando del cronovisor. Primeramente les defino la palabra crono o cronos. En la mitología griega era el dios del tiempo, mientras que visor en fotografía hace referencia al sistema óptico que permite encuadrar el campo visual que se pretende que abarque una imagen, por lo que la palabra cronovisor nos representa una máquina con la que puedes ver a través del tiempo. ¿Suena loco? Pues aún no has escuchado nada aún. ¿Qué pensarías si te dijera que existe una fotografía del mismísimo Jesucristo? Seguro me dirías que probablemente la estoy confundiendo con un cuadro muy bien pintado o algún muy buen fotomontaje de esta época. Es entendible, pero la realidad es bastante más compleja, así como lo son las pruebas que existen de esto. La historia del cronovisor empieza el 2 de mayo, en el año 1972. El diario italiano Domenica del Corriere dio a conocer la existencia de un artefacto bastante peculiar. Esta noticia, que dejó boquiabiertos a todos sus lectores, informaba que un grupo de científicos, en donde se podían encontrar tanto a Enrico Fermi como a Werner von Braun, quienes habían inventado una máquina llamada cronovisor. En la cabecilla del grupo se encontraba el padre benedictino Marcello Pellegrino Ernetti. Según aseguraban estos hombres, la máquina era capaz de obtener tanto imágenes como sonidos del pasado. En esta misma noticia, el padre Ernetti explicaba que el cronovisor se basaba en el principio de la física. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por lo que, como las ondas visuales y sonoras eran energía, estaban sometidas a las mismas leyes físicas de la materia. Lo que Ernetti aseguraba era que el cronovisor podía acceder a las ondas luminosas y sonoras del pasado, recomponiéndolas y reorganizándolas como lo estaban en su origen. Remarcaba que las ondas visibles y sonoras del pasado no podían ser destruidas, precisamente porque eran energía pura que se podía transformar. Ernetti indicó que la finalidad de la máquina era recuperar dicha energía para poder restaurar las escenas del pasado y verlas sin problema alguno en este televisor especial. Otra de las cosas que no se pudieron pasar por alto en la noticia fue la revelación de haber podido fotografiar no solo a Jesucristo en el momento en que agonizaba en la cruz, sino también otros eventos como la tragedia ocurrida en Sodoma y Gomorra, al igual que la fundación de Roma allá por el año 753 a.C. Naturalmente, la pregunta que pasa por la mente de todos, incluso la de ustedes, me animo a decir que ¿cómo un sacerdote pudo haber creado semejante artefacto digno de una película de ciencia ficción? Bueno, al parecer en el año 1952 el padre Ernetti se encontraba con el padre Agostino Gemelli escuchando unos cánticos gregorianos previamente grabados. Todo parecía bastante normal hasta que se percataron de algo extraño. Escucharon algo fuera de lo común, algo que les llamó la atención de manera bastante inexplicable. Se había incluido en la cinta una voz que nadie escuchó durante el proceso de grabación.
Definitivamente era una voz del más allá. Más tarde, al revisar atentamente las grabaciones, pudieron darse cuenta de que se trataba ni más ni menos que del padre de Agostino Gemelli, que por cierto había fallecido hace algún tiempo. Debido a esta psicofonía, tanto el padre Ernetti como el padre Gemelli se dispusieron juntos a investigar más sobre el asunto. Involucraron a científicos y personas que sabían sobre este tipo de sonidos paranormales y llegaron a una pregunta muy interesante. ¿Qué pasaba con las imágenes y los sonidos que eran emitidos en otras épocas? ¿Desaparecerían o seguían estando en el tiempo mágicamente? ¿Sería posible volver a ver esas imágenes y escuchar esos sonidos con claridad, como si se apreciaran en el presente? En ese entonces el equipo de Ernetti contó con la presencia de Enrico Fermi, uno de los diseñadores de la bomba atómica, y el científico alemán Wilhelm von Braun, también ingeniero aeroespacial, sin mencionar que fue uno de los diseñadores de cohetes más importantes del siglo XX, diseñador del cohete Saturno V, que en el año 1969 se encargaría de llevar al primer hombre a la luna. El sacerdote francés François Charles Antoine Brun fue uno de los primeros privilegiados en enterarse sobre la existencia del cronovisor. Ernetti le describió a Brun una suerte de televisor, pero que en lugar de recibir transmisiones de estaciones locales, sintonizaba el pasado, en donde no solo se podía ver, sino también escuchar lo que sucedía siglos atrás. Según Ernetti, la máquina funcionaba mediante la detención de las imágenes y sonidos que la humanidad había hecho, y que éstas se encontraban de manera dispersa en el espacio. Entonces, lo primero que le preguntó el padre Brun al padre Ernetti fue si había podido ver la crucifixión de Cristo. A lo que Ernetti le respondió afirmativamente, diciéndole que fue lo primero que buscó y que pudieron ver además la traición de Judas, la agonía de Jesucristo y el juicio. Absolutamente todo, como si se tratase de una filmación moderna. Desafortunadamente, y según se cuenta por algunos lados, el cronovisor habría sido requisado por el Vaticano, por el Papa Pío XII, mas seguiría intacto, guardado en las estancias de la Santa Sede. Otras versiones afirman que el padre Ernetti destruyó personalmente el aparato, puesto que significaba un peligro muy grande para la humanidad, y que si caía en las manos equivocadas podría desatarse una terrible dictadura mundial. También están quienes niegan toda existencia de este artefacto, alegando que al no tener ninguna prueba directa ni concreta que se pueda comprobar, se trataría de una noticia falsa. Ernetti, si bien nunca mostró el cronovisor, sí enseñó pruebas de su existencia. Por ejemplo, el texto en latín antiguo de la obra Tiestes, aunque muchos dijeron que no era suficiente con esta prueba. Años después y tras el fallecimiento del padre Ernetti, por allí en abril de 1994, quien en su lecho de muerte insistió en que la existencia del cronovisor y su funcionamiento eran totalmente reales. Sin duda, alguien que llevó el asunto hasta el final de su existencia, cosa que da que pensar. También dejó una carta en donde aseguraba a detalle el funcionamiento del cronovisor. Carta que se perdió con el tiempo, entre comillas se perdió, fue oculta por el Vaticano. En dicha carta, Ernetti advertía del encubrimiento de dicha información, que dicho encubrimiento sería inevitable, ya que sería demasiado arriesgado exponer algo de semejante relevancia y peligrosidad para el orden establecido. A pesar de la existencia de esta carta que luego desaparecieron, se sostuvo que todo se trataba de una simple farsa.
sobre todo después de analizar la presunta fotografía de Jesucristo, en la que se puede apreciar un rostro barbudo de un hombre mirando hacia arriba. Según los detractores, esta fotografía era una reproducción muy fiel de una estatua encontrada en la iglesia del Amor Misericordioso de Colavelanza, en Perugia. Pero Ernetti ya había aclarado que, aunque esto tenía sentido dado que eran muy similares, se debía a que la estatua había sido esculpida bajo las indicaciones de una monja que tuvo inspiración divina, o en otras palabras, que tuvo una visión del momento exacto de la crucifixión. Demasiadas coincidencias en esta historia. A su vez, expertos en latín antiguo afirmaron que el texto de la obra Tiestes se podían leer palabras que todavía no existían en ese momento. La duda pasa también por si este detalle fue hecho de manera adrede por el mismo Ernetti o por alguien más, para distraer la mirada de todos y así no enfocarnos totalmente en el asunto del cronovisor y darle importancia a este. Si esto en verdad existe y es tan peligroso como el padre Ernetti afirmó en reiteradas ocasiones, es comprensible que se tape a como dé lugar su existencia, incluso si él mismo tuviera que haber dicho que todo se trataba de una fantasía, o que alguien incluso en la iglesia lo tuviera que hacer por llegar al fin de un bien mayor. Por otro lado, según se sabe de Ernetti, meses antes de su muerte, el Papa Pío XII le habría prohibido divulgar cualquier información sobre este artefacto. Sostenía que podría enceguecer al hombre con respecto a su libertad de conciencia, y en consecuencia eso podría volverlo loco de poder. Tal vez por esto es que luego empezaron a hacerse conocidas ciertas falsas noticias sobre el cronovisor, que solo nos hacen dudar más de que tan falsas sean, y nos hacen pensar que Ernetti no estaba mintiendo del todo. Manipulación mediática. Piensen que, si se llegase a hablar y a mostrar la eficacia del cronovisor, se revelarían muchos secretos que cambiarían nuestra concepción de la historia de la humanidad por completo. No podríamos manejar algo así, sería demasiada información sensible. Ahora, algo curioso ocurrió unos años después, allá por 1988. Resulta que el Vaticano emitió un decreto en el que advertía que todos los que captasen o divulgasen instrumentos técnicos relacionados con acontecimientos pasados serían excomulgados. La realidad es que, si estamos hablando de algo que no existe, entonces ¿por qué esta advertencia? Esto es demasiado raro. No tiene sentido alguno lanzar una advertencia oficial sobre este tema. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es posible la creación de dicha máquina? Y si lo es, ¿creen que está siendo escondida por un bien mayor? ¿O para que no sepamos cosas que deberíamos conocer del pasado? Si llegaste hasta aquí, felicidades, pues puedes llegar a ser el ganador del juego digital que tú prefieras. Cada video tendrá un ganador diferente de aquí hasta octubre, debido a la celebración de los 800,000 suscriptores del canal. Para participar, solo tienes que estar suscrito públicamente al canal y dejar un comentario ingenioso en cada video. Ganará el comentario que tenga más likes. El premio se estará otorgando en octubre por medio de PayPal o la plataforma online de juegos de PC de tu preferencia. Ayúdame a llegar a ese deseado 1,000,000 de suscriptores dando clic en el botón rojo y activando la campanita para que no te pierdas mi contenido único. Dame manito arriba si te gusta el video o manito abajo si no te gusta. Gracias por ver, se despide Betodet y hasta la próxima.